Espejo en el espejo, un podcast de Juan Insua y José Ignacio Latorre. Heredar tus deudas yo no quiero. Heredar tu sabiduría. Hoy, herencias. Seguro que yo no quiero. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola José Ignacio, ¿cómo estás? Bueno, aquí con la perplejidad de siempre, tratando de entender lo que pasa cada día en el mundo. Si te contase lo que me llega a mí. Bueno, afortunadamente esta es la zona templada, donde Sí, nos alejamos del mundo de cada día y no, solo queremos que cada tema sea más sorprendente que el anterior. Entonces, se me ocurrió proponerte hablar de los príncipes, que era una, porque estaba leyendo Contrato Social de Rousseau y el gobierno recibe el nombre del príncipe. Y luego leía Maquiavelo y estaba el príncipe, pero completamente diferente al otro príncipe. Total, que te dije lo de príncipe y no te gustó nada. Y no, entonces, no, no, entonces ¿de qué vamos a hablar? Porque no, debo admitir que es lo que, bueno, no, es que me obligaba a releer El Príncipe, que es de Maquiavelo, que es una historia de juventud, y a Rousseau, y no me veía, digamos, capaz, porque si no, porque bueno, son clásicos que si los leyese ahora, y lo vamos a hacer ese programa de todas maneras, pero seguro que si los leo ahora los entiendo. Entonces, mucho ¿eh? más de lo que te imaginas, sí. Seguro. Y venía pensando que en realidad maquiavélico y mefistofélico son sinónimos, ¿eh? Pero bueno, no, yo lo que te propuse para poder asumir el tema derivado de eso es el tema de la herencia y las herencias, que me sentía un poco más afín a ese tema. Y tú dijiste, bueno, está bien, esta vez te adaptaste Sí. tú, y dije, bueno, hablemos de la herencia o de las herencias y tratemos de abrir esa palabra como siempre, ¿no? Nuestras palabras maleta, abrimos la maleta de la herencia o las herencias y a ver qué. Entonces yo te pregunto, ¿qué es lo primero que se te ocurrió? Algún día, hijo, todo esto será tuyo. Exactamente, exactamente. Eso es lo que no veo mucho para heredar por aquí, pero bueno. No, pero mira qué interesante, porque como yo, la gente siempre piensa que tengo la cabeza en las nubes, pero yo soy un materialista metafísico. Entonces, lo que pensé en realidad es, para que el tema sea, digamos, bueno, accesible para todos y todos lo podamos entender mejor, la metáfora esa de precisamente lo más delicado de todo y lo más común, que es la herencia de la familia, ¿no? Pero la herencia de una familia abierta y que tiene que ver no solamente, digamos, con dinero, no tiene que ver con propiedades, sino tiene que ver también con rencores, con amores, y también, que es curioso, es como se me ocurrió, con ese jarrón horrible que nadie sabe por qué vale tanto. Entonces, el Sí, juego sería, bueno, ir sí. desgranando todo lo que puede revelar lo que has dicho tú, que es una herencia que dejamos. Hay herencias que son, bueno, también legados, hay herencias que provocan muchos conflictos y después está toda la gran cuestión que me imagino que abordaremos, que es, ¿heredamos todo de nuestros genes o nuestra herencia es cultural y en los últimos, bueno, en los últimos siglos heredamos, digamos, comportamientos
a partir de nuestras tecnologías. Ujú. Bueno, mucha cosa a discutir aquí, ¿no? Sí, Pues vamos por partes. Herencias sí. familiares, ¿vale? Que tiene un origen para la gente rica en preservar el patrimonio, ¿no? En que lo que ganó el abuelo, pues siga dentro de la familia, ¿no? Pero sin duda es la gran fuente de peleas, ¿no? Sí. Y En mi última de viaje, series de televisión. Sí. sí, 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 sí. En mi última viaje a España, comí con un amigo que es Puedes subir abogado y un lo pelín que me explicó, el volumen, no te oigo bien. intento hablar fuerte. Sí. Pues mi amigo abogado lo que me explicó fue el caso que estaba llevando, que era una herencia, y cómo se estaban matando todos los parientes, y eso es lo curioso, los que no son parientes, sino que son consortes, Claro. pero falta el pariente, pero tienen derecho, tienen derecho. Yo tengo un amigo, a ver qué te parece, un amigo que sufrió una mala herencia, ¿no? O sea, una cosa fea, bueno, que dejó la familia trastocada. Y él defendía abiertamente que no debería existir herencia. Decía, aquí uno llega a la tierra y oye, háztelo. Pero él decía, no deberían haber herencias. Yo me he ganado todo lo que he hecho y no veo por qué otras personas que no hacen nada, pues vivan sin hacer nada, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Que habría que eliminar las herencias? Ahí ya me he ido al extremo, ¿eh? Bueno, es una postura muy interesante para especular, ¿sí? Para hacer una novela o una ficción. A la hora de la verdad hay de todo. Hay personas que incluso, curiosamente, estaba pensando bueno, yo soy muy trivial y popular. Leí hace un mes o algo así, no sé, que Mick Jagger, de los 500 millones de dólares que tiene y todo lo demás, no quiere dejarle nada a los hijos. O sea que, fíjate, 500 millones de dólares y no sé, a veces también es que depende cómo se mire, son tan sutiles los matices. Es que una herencia puede ser una herencia envenenada, ¿no? Claro, claro. Si tú no Porque tienes que le hacer regalas, nada le y das... encuentras, digamos, no sé, te encuentras con propiedad, bueno, todo el tema de la aristocracia y de las cuestiones de las familias y todo, Sí, si realmente generación tras generación vas recibiendo algo que te permite vivir bien sin conocer lo que es el mundo del trabajo, el mundo de la calle, la situación en la que viven la mayoría de las personas en la tierra, estarás obviamente en contra de que no haya herencias. Y es complicado el tema. ¿Tú bueno, qué piensas? es que en mi familia no han habido herencias, ¿no? Entonces, soy un observador externo, ¿no? No, no soy una Bueno, no, parte. no, Pero sí, tengo muchas historias por un motivo, por varios motivos. Primero porque tengo parientes abogados que es un tema ah, recurrente, claro. de una noche, de una cena, es hablar del último caso de una herencia. Son súper sabrosos, ¿no? Y luego tengo que mi padre fue director de una sucursal de banco donde se dirime qué Claro, pasa cuando se muere claro, alguien con el dinero que está en la claro. cuenta. Y habían millones de historias. Entonces, eh, yo quería explicarte dos nomás, porque si no es mucho. La primera es uno de mis amigos abogados, que decidí hacer testamento. Ya me dirás tú que testamento, yo también. Pero bueno, me pareció correcto hacer testamento. Y hablamos de testamentos. Y él me dice, bueno, si yo te contara, si yo te contara, ¿no? Pero dice, mira, hace nada, hace ayer, anteayer, dice, vino una señora y un hombre, ¿eh? Y se habían juntado, se habían hecho pareja hacía poco y era
él mayor que ella y ya entrado en años. Con lo cual fueron a hacer testamento mutuo, ¿no? Yo, todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío, tal, ¿no? Y nada, firmaron, leyeron, sabes cómo se hace, ¿no? Va y se lee, y te lo leen todo completo, y firmas, y un beso, oh, qué bien, todo lo mío será tuyo, todo lo tuyo será mío. Y nada, los despiden en la puerta, y dice que literalmente una hora después llaman a la puerta, y viene uno de los dos a cambiar el testamento. Y en vez de dejarlo todo al otro, lo deja todo a los hijos que tiene, ¿no? Con lo cual, el paripé del Claro. testamento, la realidad es que en el acto era falso, ¿no? ¿No? Y las impugnaciones. Hay una serie de, hablaba de series porque me ha venido, digamos, dos tipos de series vinculadas a Succession, que es muy, muy interesante, Sí, que es una gran serie sí, sí. realmente. Y son bueno, el drama, el melodrama, la tragedia incluso, de lo que significa heredar un imperio, ¿no? Digamos, un imperio mediático, lo que sea. Y bueno, todas son realmente shakespearianas las historias. Así, ahí, bueno, ahí se descubre, claro, que para ser, digamos, llevarlo a zona templada, que tendrás que discutir a muerte con las personas que festejabas en Navidad. ¿Cómo? ¿Cómo? No Por digo favor. que habitualmente, incluso, Vale, no sé, en vale. las familias de ese tipo, siempre hay como una especie de barniz de corrección y cuando se reúnen y Sí, sí. todos se supone que todos conspiran contra todos, pero a su vez hay como una especie de coro, ¿no? Frente al patriarca, imaginemos, ¿no? Frente al patriarca. Sí, Luego por detrás hay un montón de conciliábulos. El patriarca o la matriarca, cuidado, que también es así, ¿no? Entonces, bueno, sí, esa es una historia, son historias realmente muy tristes, porque en el fondo se está persiguiendo algo que en realidad crea una pesadilla para algunos durante años, les hace perder los años de su vida y revela la mezquindad humana, ¿no? También. sí. Esa es la mezquindad. Bueno, la otra historia ya no te contaré más, ¿eh? Era que mi padre que vivió, que fue director de sucursal pues en los años, bueno, ahora no sé si decirte 80 y pocos, ¿no? O sea, era la época recién salido del franquismo, era una época donde la economía negra era muy grande en España, ¿vale? Y mi padre fue una persona de sentido común tremendo y muy afable y muy querido. Total, que se fiaba a la gente mucho más de mi padre que de su propia familia. Entonces, yo recuerdo haber ido Que de su propia y tenía un cajón familia. de su familia. Tenía un cajón que lo abría y todo eran cartillas de ahorro, pero tenía como 150. O sea, había como 150 clientes de su sucursal que preferían que la cartilla no entrase en su casa para que nadie supiera lo que tenían, ¿no? ¿Cuánto Y él tenían? tenía cartillas. Sí. Entonces, Es muy tenía bueno tantas eso, el cajón cartillas. de las cartillas. Sí, espera, el cajón de las cartillas, ahora se muere uno. Sí, Ay, ¿qué claro, haces? claro. ¿Qué haces? Entonces, mi padre, en aquella época, se murió un señor que tenía un cierto dinero. Y entonces llama al hijo y le dice, mire, aquí podemos hacer dos cosas. Si ustedes vienen y me dicen cómo se reparte esto, pues yo hago un reparto y ustedes se van a ahorrar impuestos en aquella época. Dice, y si no se ponen de acuerdo, pues yo notifico al gobierno que se ha fallecido su padre y entonces ya entra en el proceso de cómo se hace una herencia. Y entonces aparecen en el despacho de mi padre, que no era muy grande, era como una habitación, aparecen 16 herederos y se empiezan a tirar de los pelos, a insultarse, a machacarse. Mi padre intentando poner paz, todos queriendo saber cuánto había en mi Una cartilla, mi tangana, padre digamos, una diciendo, tangana era. una tangana. Y total, que mi padre pega una voz ahí grande y dice, silencio. Y dice,
vamos a hacer lo siguiente. En una semana, ustedes todos vienen con un documento firmado por los 16, diciendo exactamente la división y me la dan y yo les hago el favor. Si no, dice, esta cartilla va directa al gobierno. Y todos chillándose, todos insultándole, todos diciéndole todo. Mi padre los echa del despacho y a la semana llegaron todos modositos, vestidos con chaqueta y corbata, y todos le presentaron la hoja firmada por todos. No sea que se escapase alguna peseta, que con un eran pesetas en reparto aquella que época. llegaron a un acuerdo, claro. Sí, mi padre de esto lo tenía muy claro, ¿sabes? Él sí que hubo una casa de campo de mi abuelo en Santa Lecina de Cinca que quedó en herencia y 4 duros. Mi padre, que era el hijo mayor, hizo la siguiente división. Dijo, yo voy a hacer 4 partes, eran 4 hermanos, y dice, y yo voy a ser el último en escoger la última parte. Y eso va a garantizar que esto está hecho en Pero perfecta era un división, sabio ¿no? total, ¿no? Un sabio. Oye, Un yo hago la sabio y una herencia, buena yo divido la persona, además. herencia. ¿Cómo tenían Sí, hombre, esa sí. paciencia? Claro. Sí, sí. Y además Esa hizo nobleza, una ¿no? Esa pequeña parte un nobleza, poco decir, mayor. mira, Sí, lo que ustedes me dejen, sí. para Hizo mí una está pequeña bien, ¿no? parte. O sea, Sí. Eso está sí. bien. Y se dio la anécdota que lo último que quedó fueron 2 pequeñas tiendecitas de alquiler, ¿eh? No te creas que de propiedad. Y el hermano que optó antes que él, optó por una y al llegar a casa la esposa le riñó y al día siguiente se presentó y dijo, hermano, cámbiamelo, que mi esposa me mata. Y mi padre se lo cambió. O sea que, Qué sí. cosa. Si no, tenían alquilado un bar y al final le tocaba el bar, pero luego lo pidió el otro. Por eso yo no tengo un bar ahora. Bueno, oye, ¿qué más se hereda? Yo digo que se hereda cosas, pero se hereda, y lo has indicado tú antes, memoria, ¿no? O sea, cuando te heredas un reloj, cuando heredas un jarrón, heredas memoria, ¿no? Sí, sí. Hay objetos que son más valiosos por su valor sentimental que por el valor real, ¿no? Entonces, en algunos casos, sobre todo, eso lo veo, digamos, en el mundo de los escritores, que a veces, bueno, sobre todo sus herederos tienen determinados objetos o cuestiones que en apariencia no tienen demasiado valor, pero que tienen un valor sentimental muy importante. Entonces, a la hora, me ha pasado alguna vez, que a la hora de, en alguna exposición, que a la hora de valorar, digamos, un objeto, eh, la dificultad de valorarlo porque no había dinero que lo pagase, ¿no? Aunque sea un objeto Claro. aparentemente nimio. Entonces, para la familia, ese objeto en relación a la memoria del escritor fallecido era decisivo, pero curiosamente existe también esa, digamos, ese matiz que es decir, vale, me hacen digamos, un seguro, pero si realmente se pierde o lo roban, etcétera, es algo que para nosotros es esencial y no, digamos, ¿cómo se valora? ¿No? Porque es muy difícil. ¿Cómo se valora un objeto que tiene un valor fundamentalmente emocional, ¿no? O que ha significado algo esencial, o como en las películas, incluso fantásticas, que a veces se hereda un talismán, ¿no? Que va pasando de generación en generación, ¿no? Yo creo que da mucho porque, claro, está todo ese tema, están las herencias emocionales, ¿no? La herencia emocional. La herencia emocional y la herencia también que tiene que ver con las genealogías familiares, que a veces están truncadas o no se cortan. Sí, Entonces, sí. cuando haces, por ejemplo, una genealogía familiar, bueno, ¿quiénes son mis tatarabuelos y los padres de mis tatarabuelos? ¿De dónde vengo realmente? ¿Cuál es la herencia? Por un lado, genética, sin duda, y por otro lado, cultural, porque claro, los que nacimos en países crisoles, que venimos de muchas comunidades humanas de distintos lugares de la Tierra, eh, heredamos un puzzle complejo. Sí.
Bueno, a mí me gusta la palabra herencia emocional. Creo que la cultural la podemos poner para después, ¿no? La emocional, porque de verdad que la siento yo. O sea, yo siento que, ya que he hablado de mi padre buena persona, sentido común, una persona alegre que nunca se enfadaba y que todo el mundo quería acudir a él, pues yo me siento obligado, ¿no? A mantener la herencia, ¿no? O sea, no perder los estribos, a ayudar. Es parte de la herencia, ha sido Bueno, una eh, herencia ética, ¿no? Es emocional, una herencia ética, ¿no? una herencia ética, una herencia que creo que los que tenemos privilegio, ¿no? De haberla recibido, Claro. pues es un privilegio. Me imagino un chico de la calle, ¿no? Sin nadie que le quiera, pues la vida no es fácil, ¿eh? O sea que Sí, bueno. sí, sí. Pero bueno, la herencia cultural. Somos herederos de Grecia y de Roma, ¿no? En particular tú y yo. Inevitablemente. ¿Sí o no? Somos Sí. herederos de todo, somos herederos. eh, Hoy casualmente leía una entrevista de una paleogenetista, ¿no? Que, Ajá, sí. sí, sí. Es súper Ah, interesante las eso, vi, ¿eh? ya las has leído. Dime. No, Ah, no, ah, no, no, ah, pero la paleogenética me sí. parece súper Bueno, interesante. hablaba Sí, sí. precisamente, situaba que somos, digamos, neandertals, heredamos, creo, un 2%, no sé qué. Denisovanos, también, venimos de los denisovanos, es una cueva que se encontró en Rusia, etcétera, y de los Homo sapiens. Entonces, eh, Cromañones, somos sí, también. cromañones. Bueno, Sí. venimos de todo eso, entonces venimos bueno, del fuego y del hielo, y eso está. Hay, digamos, comprobaciones, se han hecho estudios, hay, por lo que entiendo, y entiendo que esta persona era seria, y entonces es inevitable la herencia genética. Pero también decía que, curiosamente, esto es lo que te comentaba antes, que hemos ido reemplazando progresivamente la herencia entendida como evolución o como progreso, y separaba lo que decía, digamos, que es interesante esto, es para analizarlo, que progreso, digamos, no sé si heredamos progreso, porque heredamos progreso, es decir, de más, digamos, de menos a más, progresar. Pero la evolución, decía, y esto es algo que creo que es una pregunta clave, la evolución, decía, no tiene dirección. Es decir, no puedes decir que este es el propósito, más allá de la, no sé, la supervivencia de la especie, etcétera, pero que no tiene dirección. Por lo tanto, cuando decimos evolucionar, la evolución, la evolución es, bueno, discontinua, ¿no? No tiene nada que ver con el progreso. Hola Juan, parece que hemos tenido un corte Sí, de señal, ¿no? ¿Qué estabas diciendo? no sé lo que me habías preguntado. Estábamos como en Roma, ¿no? Decíamos de Sí, los romanos, y yo no sé, creo que quedé hablando solo sobre, que es una cosa que quedó, como digamos, siempre, ¿no? sí, exacto, en el hiperespacio. No, 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 te decía que curiosamente hoy estaba leyendo una entrevista de una filogenetista que hablaba de las herencias, que una parte obviamente es genética, y que venimos de los denisovanos. Tú me has corregido en la pausa que No, no. somos denisovanos, cromañones, y que también en los últimos, bueno, siglos, ella decía que, eh, si bien la herencia genética está presente, comenzamos a ser muy, muy influidos por nuestra herencia cultural a partir de las tecnologías que utilizamos. Entonces, que con el tiempo eso también influirá en la evolución, ¿no? Sí, sí, veremos cómo seguirá el futuro. Si hay humanos, porque igual no hay humanos, no habrá nada que heredar. Ah, sí, te Heredarás quería, la tierra.
Eso. Bueno, lo tengo apuntado, heredar la tierra. Pero antes quería matar a Grecia Vale. y a Roma. No, digo, había un dios de la herencia Eso y es verdad, ¿no? no lo he encontrado. Entonces No, digo, bueno, igual es porque los griegos tenían dioses inmortales, ¿no? claro. Y Que entonces, no claro, si no necesitaban, claro, que ¿para no qué hay te voy herencia, a...? si eres Dios, no. Y entonces me pregunté si la inmortalidad, que es un gran tema, tenía presencia en Grecia y descubrí que hay una diosa de la inmortalidad. Se llamaba Hebe, 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 y que tiene Mira, relación con Gamínedes, pero que Ganímedes. sí, tuvo relación con él. Pero luego en Roma es Juvenalis, Ah, claro, la ¿vale? fuente de la eterna La fuente de la juventud, sí, juventud, sí, sí, claro. sí, sí. Bueno, la piedra filosofal, la herencia, sí, 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 siempre, o sea, estamos buscando, digamos, la herencia perfecta, que es que no haya herencia, pero que vivamos para siempre. Sí. Bueno, heredar la tierra. Bueno, ahí realmente son todos los problemas, porque claro, cuando, es decir, en el momento pensemos en los cazadores recolectores, ahí no sé, lo que se podía heredar eran formas de supervivencia, técnicas de cómo cazar animales, cómo adaptarse, etcétera. Pero cuando se crea, digamos, la agricultura, que ya empiezan, digamos, bueno, son cada vez más y todo, y se empiezan a crear bueno, es la base de la propiedad y la propiedad privada, ¿no? Es decir, un trozo de tierra que tú comienzas a elaborar, etcétera, empiezas a especular las cosechas, los excedentes. Para tus hijos o tu siguiente generación, ahí yo creo que ahí, digamos, es en el sedentarismo que inevitablemente genera la agricultura, aunque pensemos que la vida de adaptación de los primeros agricultores era realmente terrible, si no era un lecho de rosas. Es decir, el establecimiento de la agricultura, más allá de que luego desde cierta perspectiva se pueda, digamos, criticar, fue muy dura. Entonces, también esa dureza ha influido en que ahí es el comienzo de, bueno, ¿qué dejaré, no? A mi prole, a mis descendientes, etcétera. Ujú. Efectivamente. Bueno, y también la componente de heredar la tierra como un ecosistema habitable, ¿no? A ver Bueno, si vamos, eso a ver eso si lograremos, ya es es más serio, a ver si difícil la lograremos dejarlo, comprensión, ¿no? porque allí donde ha pasado los humanos, ya has visto, ha quedado un desierto, ¿eh? O sea, eso es discutible aún en las grandes, bueno, en las grandes civilizaciones, sobre todo. Allí donde han pasado, ha quedado un desierto. Oye, Juan, te confesaré que por tu culpa me has hablado tanto de Michel Serres que no he podido dejar de mirarme un poquito lo que ha hecho, ¿vale? Primero escribe mucho ese hombre, Sí, pero eh, tiene un primer libro que se titula El origen de la física o la no, ese no génesis lo de he la leído, física. pero Es es el primero. donde hay que comenzar, claro. ¿Y qué te ha Y parecido bueno, defiende muchísimo la figura de Lucrecio. de Lucrecio? Y sí, Lucrecio, que es que retoma el atomismo. Y de hecho, él hace unas grandes disquisiciones de atomismo y de Es un atomista. termodinámica. Ujú, Y, claro, y de termodinámica. claro. Y le influye muchísimo que Lucrecio, por ejemplo, analizase los fluidos, todo lo que tiene que ver con la dinámica de fluidos, de vórtices y demás. Y la defensa de que las cosas caen imaginariamente y solo cuando empiezan a interactuar forman vórtices y fluidos. Y
Bueno, nada, yo me he quedado en el primer libro Bueno, no, pero yo creo que vale la pena darle una oportunidad a Michel Serres, en serio. Sí, y Es una luego he obra. leído un poquito de Bruno Latour, que es otro de Bueno, los... también. Es muy Sí, interesante Bruno Latour. muy Se puede discutir influyente. mucho, ¿eh? Se puede discutir mucho. Él tiene un Sí. estudio de, digamos, de una crítica bastante radical hecha a los laboratorios científicos y a la manera en que se procesan las cosas dentro de los laboratorios científicos. Bueno, es el creador del famoso tema de la agencia y todo. Sí, es para discutir con los científicos, ¿eh? Es también, yo Sí, creo, sí, un sí, hombre de sí. tercera cultura. Y Sí, lo yo es, lo creo es, lo es. que hay cosas que te pueden gustar de Bruno Latour, que ha sido muy influyente, y cosas Sí. en las que estás totalmente en desacuerdo. El Eh, parlamento de las cosas. sí, exacto. Sí, sí, y además yo creo que es la base, lo que se hereda de eso, para no desviarnos del tema, lo que se va heredando a través de la historia, por ejemplo, de la filosofía, es un tipo de ontología que las últimas tendencias de la filosofía, hasta donde puedo saber, están llevando las cosas a un, digamos, a un materialismo plano, un materialismo, digamos, realista, una ontología plana, digamos, que es que todas las cosas son agentes, como dice Bruno Latour, y todo interviene en la conformación de la realidad. Por lo tanto, la comprensión de la complejidad pasa por dar agencia a todo, es decir, Claro. absolutamente todo. Entonces ahí el tema de la herencia se complica porque lo que heredamos en realidad es maneras de intentar comprender cada una de las cosas a partir de todas las disciplinas, aunque parezca que se hayan especializado, pero lo que estamos heredando son modos de conocimiento de todas las cosas y lo que sería la ontología, el ser el ser, ¿no? Y las epistemologías, que es la manera en que conocemos, tienden a ser cada vez más amplias, tienden a ser cada vez más complejas. ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando, lo hablamos muchas veces, a este momento donde están sucediendo tantas cosas, sabemos tantas cosas y a su vez, como hablamos en el otro programa, no dejamos de buscar la unidad del conocimiento. Entonces nos vamos adaptando, es decir, la adaptación de lo que sería la evolución cultural, bueno, eso lo heredamos también, lo heredamos. ¿Qué significa estar a hombros de gigantes? Bueno, evidentemente que no podemos, no podemos reírnos de Ptolomeo, ni podemos reírnos de Newton porque no anticipó a Einstein. O sea, Sin duda. Oye, Ajusta el por- volumen. Otra vez, sí, hoy otra vez, estamos con sí. que por favor nos pongan una internet especial para este programa. Sí. Vía satélite. Tenemos No, que crear nuestro propio satélite, no enviarlo para que no haya sí, me problema. parece. Es un atraso, ¿eh? Voy a usar los cables estos. Bueno, eh, telepatía pura. Te Vamos, decía sí, que lo que he aprendido a lo largo de la vida de heredar de los testamentos es que es el testamento es el acto personal más importante que tiene una persona y que pasa por encima de todo. Y de ahí que puedas hacer un testamento escrito en el último momento, ¿no? Hológrafo, un testamento manuscrito, ¿vale? O puedas cambiar tu testamento en el último segundo, o decir, ¿vale? lo siento, me olvidé de hacer un testamento. Y ese es el Se me testamento, olvidó, ¿no? Sí. ¿vale? Que se arregle los que O quedan. que se arreglen, que se maten entre sí. Hola Juan, O- parece que se nos ha cortado todo 129 veces. sí, es un programa fragmentado. Pero bueno, creo que está siendo muy coherente pese a las interrupciones. No, Sí, creo que lo sí. último que te dije es que me gustaría, después de hacer algunas bromas sobre, no sé, mi testamento, mi legado, que sí
que tuviera una cosa fundamental que es ternura y humor, ¿no? Entonces, pero a mí sinceramente me preocupa mucho en forma concreta de bienes materiales básicos que puedo dejarles a mis hijos y a mi familia, no sé. En fin, yo creo que es el tema de, también está el otro matiz, ¿no? Que es el tema del testamento vital, ¿no? O sea que, bueno, ¿Tú qué vas a hacer con tu cuerpo? es que no lo sé, ¿sabes? Que no, es que tengo tantas dudas, no sé si, claro, sinceramente soy un ignorante en relación a eso, no tengo una, digamos, una certeza. Como dije antes, bueno, en general hay gente que dice, mira, necesito que ir al crematorio, que no quede nada de mí, que mis cenizas las esparzan en el mar. Otros que los entierren, por favor, y que los entierren con determinados objetos y, bueno, una parte evidentemente hasta llegar a los huesos y los huesos disolverse en la tierra. Entonces, está todo el tema de los cementerios, que a mí sinceramente no me parece un poco, no me gusta en exceso. Eh, entonces no lo sé, José Ignacio, no lo sé. Yo creo que a partir de una determinada edad, eh, por las dudas, lo mejor es pensar en una especie de legado. Bueno, es decir, ¿qué pensarán de mí? ¿Qué pensarán de mí o cómo me recordarán los seres que yo quise? Porque en última instancia eso es lo más importante. Es decir, si los seres que tú amaste te recuerdan, bueno, con muchas dudas, o decir, este tío, lo mejor creo que es cómo te recuerdan, ¿no? Cómo te recuerdan tus seres más queridos. Y después, bueno, en tu caso, ya la manera de que te recordarán tiene otros niveles. Sí, ya ves. Bueno, yo como no creo que nadie recuerde nada de nadie, pues Estás muy optimista. mi tatarabuelo, yo no sé nada. Mi tatarabuelo está perdido ya. No hay tatarabuela. Nadie sabe. Pues yo no sé nada, ni el nombre, ¿eh? Ni el nombre. Mis abuelos hasta ahí llego, pero el tatarabuelo no. Bueno, si quieres, la torre del siglo XVIII, pues no sé nada. Somos efímeros, somos un eslabón, no somos nada más. Y bueno, por eso estamos tan obsesionados con, con esto, porque la especialidad de los humanos es no entender, no entender la verdad, ¿no? No, ¿Qué te iba me a decir? gustaba mucho eso que dijiste de Eve, que en realidad no es, como tú bien has dicho, no es la diosa de la herencia, no igual que Juvenalia, sino la diosa de la inmortalidad. Entonces, lo que ella legaba, en realidad, era néctar y ambrosía. Néctar, que es, digamos, es una bebida fermentada con alcoholes de la época. Hasta ahí he podido llegar. Y el ambrosía es la parte sólida, o sea que es como el alimento sólido, la ambrosía, y el néctar, que es la bebida para obtener la eterna juventud, ¿no? Sí. Ambrosía era muy apreciada porque justo me crucé con una cita de Ptolomeo hablando de que el mundo que no nos gusta, ¿eh? Cómo te va desde él cuando él mira al cosmos y sigue a las estrellas en su recorrido y se siente liviano y tomando ambrosía. O sea que es la cita del siglo I. Sí. ¿Qué te iba a decir? Hay tonterías más banales, pero que bueno, yo creo que hay que mencionarlas, ¿no? Que tiene que ver con con que no todas las herencias son económicamente buenas, porque heredas las deudas. Por ejemplo, si alguien te cede un piso, pero el piso tiene hipoteca, hay que pagar la hipoteca. O sea, Sí, no es que te y regalen, si además la hipoteca hacía 10 meses que no estaba pues, pagada, o te sea, toca pagar la multa, ¿sabes? Por lo tanto, uno tiene que o pensar los mucho antes de servicios de hacer esa casa, electricidad, gas, agua, etcétera, todo, no se todo. pagaron. Uno asume la Claro, deuda. claro. Y de hecho, puede incluso no asumir deudas, pero no ser
correcto, económicamente aceptar. Claro. Y hay esa historia que yo conocí en el barrio de una gente que cuidaron a la señora mayor, y la señora mayor les dejó en testamento su piso. Ellos vivían de alquiler a un alquiler bajísimo. ¡Ay, la alegría de recibir el piso! Y cerraron el apartamento de alquiler, se fueron a vivir al piso y de repente Hacienda les dijo, bueno, y ahora les toca pagar. Ustedes no son familiares y si no eres familiar te toca pagar entre más o menos un 8 y un 34% en función de todo. Y ahora imagínate que te toca pagar, pues yo qué sé, el 25% del piso. ¿Y de dónde sacas el dinero? Y al final esta historia terminó fatal. Tuvieron que vender el piso, sacar un dinero, pagar los impuestos y la multa y acabaron en un alquiler caro porque ya perdieron alquiler barato. O sea, fue Sí, son tremendo. paradojas muy, sí, Hay temibles. que ir con... O sea que todos los que vais a heredar el reino de los cielos, id con cuidado, que igual en el cielo llueve y se ha montado un pollo. Bueno, oye, ¿sabes tú todas las historias de animales que heredan? No, bueno, sí sé no sé, yo creo que incluso sé que, no sé, me puedo equivocar, pero hay casos de millonarias que le han dejado todo a un perro, ¿no? O sea, La... más o menos así, aunque parezca extraño. Sí, el El perro perro, de el perro una... está de acuerdo, ¿eh? El perro está Sí, de lo tengo acuerdo, no es escrito. tonto, ¿eh? Me lo he apuntado. El perro de Leona Hemsley, que no sé quién es, Sí, sí. heredó 12 millones de dólares. Yo Ah, siempre me sí. pregunto qué pasa luego. Ah, pero es Eleanor real ese Risley, caso, es real todos ese los que caso. te digo son todos Sí, sí, leones. sí. Eh, Eleanor Risley legó 14 millones de dólares a sus 150 perros callejeros. De tal manera que cuando se murió el último perro iba a la investigación de enfermedades caninas en la Universidad de Auburn. Y luego Gunther Seyss es el heredero animal que más ha recibido, heredó 400 millones de dólares de su dueño, la condesa alemana Carlota Liebenstein, Y que que no tenía hijos. era un perro Era un también. perro, sí, sí, Y sí, en sí, esos sí. casos, ¿cómo se procede? ¿Tú sabes cómo No, legalmente por se eso procede? me lleno de Ah, curiosidad de qué pasa ah, cuando se acaba. Me imagino que debe claro. haber una cláusula que dice que pasa Bueno, cuando se muere el espero perro. que no haya, digamos, gente que si son 150 perros que se dedique a matar los perros esos No, no, rápidamente, ¿no? no, para A, heredar el... a mí no me sorprende, ¿eh? No me sorprende, porque ahí, ¿sabes lo que pasa? Es que a veces la relación con un perro de personas que están solas y tienen mucho dinero, eh, mm, los perros realmente pueden dar un tipo de acompañamiento, de lealtad, de seguridad y de cariño que es admirable, ¿eh? Es admirable. Entonces, aunque parezca totalmente excéntrico y ridículo, eh, y los perros mismos, ahora pensaba, pueden reunirse en el parlamento de los perros y decidir cuando sucede eso a partir de ahora cuál es su reacción, Sí. ¿no? O sea, Bueno, más herencias curiosas. El magnate Wellington Burt, que dispuso que su vasta fortuna no se podría repartir hasta 21 años después de que falleciera el último de sus nietos. Y tardó más de 100 años en hacerse efectiva y se ha hecho efectiva en 1919. En el 2010, la hizo en el 1919. O sea, que dejó escrito que no podían heredar ni sus hijos ni sus nietos. Tenía que ser el bisnieto el primero que heredaría. O sea, que se tenían que espabilar. Todos los que él conoció en vida, os espabiláis. Y a los que no he conocido, bueno, ya les dejaré algo. sí, sí. Bueno, tú me habías mencionado también un matiz muy interesante, que es el tema del testamento vital, ¿no? Que no hay que Sí. confundir con testamentos, que tú has hecho, ¿no? Un testamento vital, se supone. No lo he hecho todavía y Ah, estoy preocupado. vale. Porque ahora ya veo una verdad que se me había escapado. Yo siempre pensaba que, además de decir, no quiero que me tengan enganchado a una máquina y que me dejen morir en paz, que Sí. pensaba era eso, yo siempre decía, bueno, ¿y con el cuerpo qué hacen?
con los Claro, ojos, con la... claro. Pero como ahora mi cuerpo se está deteriorando a tal velocidad que no me funciona la rodilla, no me funciona el riñón, no me funciona el lumbago, no me funciona nada, los dientes a la mierda, todo. Entonces, en el fondo ya no me preocupa esa parte porque, por favor, que no le metan lo mío a nadie porque el tema, ¿no? No, seguro que... Bueno, pero Bueno, el vital de que me deje morir tranquilo, sí, ese sí que lo quiero hacer. No quiero prolongación artificial de vida. Pero no, no. Porque creo que no lleva a nada y sobre todo porque hace un daño tremendo a la sí, gente, sí. a la felicidad de los que se quedan. Hay ese tipo de cuestiones que son largas agonías durante años No, no, yo- de, bueno, de personas que están prácticamente en un estado vegetativo, ¿no? O sea, sí. Yo, también yo pensaba, digamos, para darle un poco de, a ver, de para que alegría, ¿no? Esto, sí, porque si no. que nos escuchen a ver los millennials. ¿Cuál sería el testamento de un millennial tech ahora? Porque claro, heredarás mi cuenta de Mis redes TikTok. sociales, ¿no? Sí, heredarás mi cuenta de TikTok con 2 millones de seguidores, ¿no? Ese tipo de cosas. Oye, Sí, ¿no? déjame Sí, que te diga, Juan, que podría ser una oportunidad de negocio esta. ahí podemos hacer eso, ya podemos hacer el testamento vital para los 50 o los programas que hagamos de cómo es de espejo en el espejo, ¿eh? O sea, ¿para qué los uten que no los disuelvan en la nube, ¿no? O sea, ¿A quién cedemos en claro, ¿a herencia? quién cedemos tanta sabiduría, Los ¿no? vídeos de esto. Sí, Bueno, mira, yo como creo que es tan imprevisible lo que va a pasar con la humanidad, sí, no me preocupa mucho. A mí que las nuevas generaciones se espabilen sí, y hagan algo me parece muy bien, sí, de sí. verdad. No, ¿Qué problema hay? Cada uno se tiene que ¿qué buscar la vida. problema en que Sí, cada claro. uno haya progresado en su vida? Creo todo Claro, lo en tanto no contrario. sean unos estafadores delincuentes, o sea, No, pero el hecho de que una persona joven herede y en consecuencia no tenga que demostrar nada, que se que a nada, mm, bueno, le resta una alegría en la vida, que es demostrarse a sí mismo, ¿no? Que tiene algún valor, que tiene valía. eso siempre llega. Es increíble lo que dices, porque yo creo que cuando se piensa, por ejemplo, en las grandes fortunas, las herencias, las personas hipermillonarias, la ambición de tener cada vez más cosas, etcétera, etcétera, se olvida que por dentro de cada una de esas personas hay siempre algún tipo de pensamiento, de remordimiento, de lucha mental que no los deja estar en paz, que no los deja estar en paz. En general es eso, todas las filosofías estoicas, etcétera, que como es desde el comienzo, bueno, de Grecia y Roma, en general aconsejan una especie de moderación y frugalidad, y todo lo que sea un exceso de bienes materiales, digamos, un exceso, pero en el exceso que conocemos ahora de los multimillonarios actuales, eh, claro, no es que necesariamente Sí. traiga la felicidad, ¿no? O sea, Sí, ahí está. Me has recordado ahora, esta anécdota que es falsa, es falsa, ¿vale? Pero de ese hombre que se ha hecho a sí mismo y entra en el club británico, en estos clubs exclusivos exacto, de eh, hombres además. de hombres de verdad y Sí, que son los que mandan sí, y demás, claro. y entonces le recibe una- un millonario de generaciones, ¿no? Que ha heredado y ha heredado y ha heredado, y le da la bienvenida y dice, hombre, me alegro mucho de que ahora ya seamos iguales. Y que la respuesta del hombre que se ha hecho a sí mismo dice, no, perdone, yo soy igual a su abuelo, no a usted. Es muy buena, es muy buena. Sí, yo soy el que lo ha hecho. Usted será muy Usted lo ha elegante, heredado, pero yo soy el que lo ha hecho como su pero no ha abuelo. dado golpe. O sea, Sí. Es un hecho tremendísimo que la gente... Bueno, herencias muy complicadas. hoy,
Voy a matar Sí, un falso rumor extendido. Y es vale. que no hay premio Nobel de matemáticas, que el premio Nobel es la herencia que deja Nobel, ¿eh? La deja para que se investiguen. Él, como inventó la dinamita, pues dice, no, que se investiguen cosas buenas. Sí. Pero no hay un Nobel de matemáticas. ¿Cómo no hay un Nobel de matemáticas? No hay un Nobel de matemáticas. No ¿No? hay un Nobel de Estos matemáticas. que dieron últimamente son a cosas específicas, Son sea física, física, etcétera, tal, de pero no química, matemáticas. medicina, economía y paz. Pero no hay Pero Nobel hay de un premio matemáticas. muy importante de matemáticas. Medalla Fields, eso es. Exacto. Pero ¿por qué no hay Nobel de matemáticas? Entonces, el rumor ampliamente extendido durante toda mi vida era que había un matemático sueco que, que le hizo, bueno, que le robó a la novia, a la esposa, lo que fuera. Y que entonces, en venganza, pues su herencia no iba a ir a matemáticos. ¿Vale? Bueno, yo, para raíz de este programa me lo he verificado y ahora resulta que no, que esta idea se dice que es falsa. Que los historiadores han demostrado que sus peleas con un señor que se llama Mita Kleffler, que era el matemático, pues no fueron la causa por la cual no dejó escrito que hubiera un premio Nobel de matemáticas. Con lo cual a mí me llenó de dudas. Digo, entonces, ¿por qué no dejó un premio Nobel de matemáticas? Y resulta que dicen que considera las matemáticas como una ciencia menor, que Ah, sí. curiosamente la gran mayoría de las personas opinan que es una ciencia superior, ¿no? Pero bueno, Claro, es que ¿qué haces sin matemáticas? bueno, dinamita. Dinamita. Sí, ¿no? Es muy Bueno, buena eso. Bueno, claro, porque dice yo para inventar la dinamita no sí, necesité nada, mezclé 4 cosas y sí. Bueno, herencias complicadas, yo he mirado algunas y bueno, he entendido que, yo que sé, hay algunas que ni sé el lío monumental que se montó con el Jimi Hendrix y con otros, ajá, con Picasso, Picasso bueno, claro, también, con Salvador Dalí, claro, que sí, sin sabes duda. que legó todo al Estado, Sí, y con Camilo José Cela, que siempre me impresionó que a su hijo le dejó solo un cuadro, que además un cuadro, ¿qué haces con un cuadro? Si es dificilísimo de vender. O sea, como diciendo, vaya, un castigo ahí. O sea, utilizas la herencia para sí, pegar la la última. herencia utilizada como, digamos, como venganza de largo aliento, y conscientemente de que será Sí. así, es muy ruin, Oye, me es gusta ruin. mucho, ¿eh? Venganza de largo aliento. Eso es muy bueno. ¿De dónde sale eso? No, naturalmente de aquí, Sí, de los sí. neutrinos que a De veces esos deja que su pasan por la huella. cabeza, ¿no? Sí, que Tengo muchos pasó un neutrino y neutrinos. dijo: "Mira, te tiro una idea". Sí, sí, sí. Es Bueno, que me sí, es que gusta, ¿no? son así las venganzas de largo aliento, ¿no? Incluso las grandes películas, que yo de todas formas soy un hereje y todavía no me acaba de convencer, voy a decir, la herejía para todos los cinéfilos. Ciudadano Kane es una historia terrible sobre eso, ¿no? O sea, Sí, también, sí, sí. cuando Oye, heredas, bueno, sí, una tontería que se me ocurrió en medio de estos días, no sé si la mencioné a ti, que me llamó la atención que la palabra patrimonio de la humanidad en inglés se dice herencia del mundo, Heritage, ¿no? World Heritage. O sea, lo que llamamos patrimonio, que es una posesión, pasa en inglés a ser una herencia a la cual recibimos. Y a mí me Eh, parece maravilloso el espíritu sí, de de esto, o hecho me sea, parece que la palabra heritage es sí, mejor que la palabra sí, 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 patrimonio. es que heredamos todo eso, Heredamos Grecia, ecosistemas, heredamos Roma, heredamos ecosistemas, heredamos que ya le dimos sí, al Michel Serres. Si no sí, hablamos de Serres y de Borges en un programa, me siento desnudo. sí, ¿Qué sí. pasó con Borges? ¿Cómo fue su herencia? Yo creo que hasta donde sé, no, digamos, él siempre se declaró y creo que fue así, digamos, un honesto,
eh, ciudadano de clase media argentina, entonces no Bueno, sé qué. pero Sí. los derechos de autor suyos son notables. Ah, sí, sí, pero lo que pasa es que no sé qué pasa ahora, como también ha muerto María Kodama, que era la que posteriormente, digamos, llevó eso. Creo que quien lleva, digamos, los derechos de autor es un gran, digamos, como una especie de pope de los agentes literarios mundiales, que se llama Andrew Whaley. Ajá. Y, y creo que su agencia todavía lleva los derechos de Borges, sí. Pero lo que pasa es que Borges, digamos, fue como evolucionando de una manera tan, se fue volviendo cada vez más aventurero, cada vez más niño, cuanto más ciego y parece que inútil estaba, más viajó. Y no, él, por ejemplo, lo que heredó de su padre, es muy bonito, es muy bonito. En realidad es una manera de entender el mundo, porque le dijo, mira, hijo, en el futuro no habrá más carnicerías, no habrá más guerras en tal sentido, etcétera, etcétera. Y entonces él termina reflexionando y diciendo, lamentablemente esa profecía no se ha cumplido. No se cumple. No se ha cumplido. Pero en el caso de Borges, por ejemplo, yo creo que la principal herencia son sus padres, es decir, su padre que tuvo la visión bueno, de hacerle viajar y entender lenguas y estudiar en Europa, su madre, que era en realidad la primera que leía sus manuscritos, y él vivió Sí, mucho tiempo con su madre, a partir de los 50 y algo, y bueno, la herencia también está ahora en Suiza, en su tumba, donde hay una inscripción rúnica que ahora no recuerdo. Sí, no sé qué pasa. Seguramente ahora, claro, Borges se sigue traduciendo y se sigue estudiando y me imagino que ahí hay unos sí. derechos de autor que tampoco sé cuándo digamos, caducan, ¿no? Porque 60 años. yo cuando hice la exposición de Joyce la pude hacer Sí, en realidad porque hasta el 96, es decir, Joyce era patrimonio de la humanidad, digamos, en el 95, pero en el 96 o 97 cambió la normativa europea y creo que se llevó a 70 años, pero antes era 40 años, no sé, en relación sí, a no ese sé. tipo de herencias, ¿no? Pero me gusta la idea que has dicho tú, me gusta la idea de que volvemos a- a- ¿cuál es el sentido, no? ¿Qué dejamos? ¿Cuál es nuestro legado? Porque en última instancia es eso, ¿no? Es decir, para cada uno, ¿no? Más allá de todo, ¿cuál es lo que, aunque también preocuparse en exceso por eso, es decir, bueno, te estás preparando todos los días para ver lo que dejaste, o sea, trata del carpe diem, ¿no? Un poco porque si no, Sí. Yo me lo beberé todo cuando vea que ya se le quedan 30 días de vida. Chateau Lafite, Chateau Latour, Chateau. exacto. el, el Y uno que Vega yo creo Sicilia, todo que lo que nunca, venga. nunca he bebido, pero tú seguramente sí, que bebía Joyce en el restaurante de Ajá. Zúrich a donde iba, y el tío bebía eso a mediodía, ¿eh? Chateauneuf du Pape. Chateauneuf-du-Pape, sí. Ese es, Es bueno, bueno, del Ródano, es un sí, vino, calidad-precio está muy bien, sí, sí, sí. Y tiene una botella muy bonita con un escudo en relieve. Pero está muy bueno, de verdad. El otro día pero abrimos una, sí. es caro, ¿no? No, no es, No, no es de los no. más caros, Ah, no, 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 no. no, no. No es Borgoña, es una región del Ródano, ya te digo, Vallée du Rhône, y está bien, está bien. Bueno, estamos llegando Sí, hacia el final sí. y bueno, la última reflexión, bueno, ¿qué vamos a ligar, no? ¿Tú vas a ligar algo o no? Porque yo nada. Yo no, yo espero, digamos, eso. Me gustaría que los seres que quiero me Te recordaran bien, recordaran. sí, o por lo menos, no sé, la mitad, ¿no? Un 50%. Mira,
Juan en esta parte era un desastre absoluto, así que no, tampoco demasiado. Pero en otra parte, que sí, que por los seres que quise y por los amigos y por todo y por la manera de entender la vida, he sido bastante, bueno, ¿qué voy a decir de mí mismo? Bastante noble, no sé. Bueno, yo como creo ya soy... mira, por una vez soy la persona que negativa. No creo que la herencia perdure más allá de pocos años y somos olvidados. No hay espacio en la mente de los futuros humanos para recordar a tanta gente y nosotros somos gente del No, montón, pero ¿no? tú, No, yo he estado pensando realmente con lo que tú has hecho en nada, España, cero, pero cero, a ver, has montado cosas importantísimas. cero. Toda España está llena de cosas importantísimas. No, ya sé, pero Cero, digo en el cero. campo específico tuyo, que es la No, cero, computación cuántica. cero. Si tú miras los físicos de 1950, nadie se acuerda de ninguno. Nadie. De Nicolás Cabrera, toda esta gente, nadie. Es efímero y ya vete al siglo que quieras. O sea, no hay sitio en la mente humana para recordar. O sea que con esta nota tan alegre, No sé, vamos a... es desolador, José Ignacio, termina con humor. Bueno, nos aligera un poquito, ¿no? Porque no hay Sí, carga emocional a ah, tener que hacer algo grande en nuestra... sí. Bienes materiales no son nada, de verdad, o sea, de millonario nada. Bienes espirituales a tu siguiente generación todo lo que puedas. Y luego, en nada, unos poquitos años, todos calvos. O sea que a comerse una buena paella, como siempre, a nuestros amigos de Valencia y de Murcia y de Alicante y de todos. Y a brindar por una gloriosa semana más de vida. Sí, eso es. Bueno, Juan, vamos Vale, allá, vamos a celebrarlo. vamos. Chao, chao. Un abrazo. Hasta Dar luego. tu cuerpo yo no quiero. Espejo en el espejo. Un podcast de Juan Insua y José Ignacio Latorre. Heredar tu sabiduría. Seguro que yo no quiero. Herencias. Heredar tu cuerpo yo no quiero.